Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECAM, doctora en ciencia política y una de las grandes especialistas en la cuestión rural en México, para platicar sobre la guerra del maíz entre Estados Unidos y México. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Luis, y muchas gracias por recibirme en la casa de Telesur. Ana, hay una nueva guerra comercial entre México y Estados Unidos alrededor del maíz. No es el único frente de conflicto, pero ha adquirido una gran sonoridad este asunto, porque en Estados Unidos el maíz es un cultivo para la venta, es un cultivo comercial, y en México es parte de nuestra cultura. México decretó un intento de regulación para las importaciones de maíz de Estados Unidos, que son básicamente maíz transgénico, y a partir de esto se ha venido un merequetengue, por decirlo en lenguaje mexicano, que está a punto de terminar en un panel con el famosísimo TEMEC, el Tratado Libre de Comercio. ¿Cómo se origina este pleito? Bueno, el pleito se origina, parece ser que con el decreto de 2020, de diciembre de 2020. Un decreto mexicano. Un decreto mexicano hecho por el gobierno, en donde dice que se va a evitar el uso de maíz transgénico para la alimentación humana a partir de enero de 2024. Y esto empieza a provocar una gran confusión en los estadounidenses, que vinculados a un organismo que se llama CropLife y que es un promotor de la biotecnología y de los cultivos transgénicos, hacen un estudio y empiezan a decir que esto va a provocar unas enormes pérdidas en la economía de Estados Unidos, a los productores agrícolas de Estados Unidos, a los comercializadores, distribuidores e incluso a los ganaderos mexicanos. Ellos asumen en este estudio que todas las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos van a ser canceladas. Para México eso significa una falta de realidad. Eso no se puede hacer porque no existe la producción necesaria para sustituir estas importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos por producción nacional o incluso por producción de otros países. Pero nucleados en torno a ese estudio se vinculan todas las empresas biotecnológicas, todas las comercializadoras, las grandes productoras de maíz transgénico, de edulcorantes, que son empresas muy grandes y que han avanzado en sus procesos de concentración promoviendo la biotecnología. En Estados Unidos el maíz, más o menos el 97-98% es transgénico a estas alturas, porque desde 1997 empezó a sembrarse, y ya que los agricultores de Estados Unidos no cuentan con semillas propias, dejaron pasar las semillas que las empresas les ofrecían, esas compraron, hasta que se generalizaron los cultivos transgénicos. En México distinguimos el maíz blanco, que se destina fundamentalmente al consumo humano a través de la masa y nuestras tortillas, del maíz amarillo, que se utiliza como forraje para los animales o para usos industriales distintos, o también se utiliza para alimentos procesados, alimentos chatarra.
México es autosuficiente en la producción de maíz blanco relativamente, pero no lo es en el caso del maíz amarillo y debe importar más de 7 millones de toneladas. 17 millones de toneladas. Me estoy en los últimos comiendo años. 10. Sí. Este maíz es el que es transgénico, o sea, estamos hablando de que la regulación mexicana se concentraría básicamente en ese maíz para comer. Sí, el decreto hablaba de maíz para comer y el primer decreto, y dejaba ambiguo si posteriormente se iba a intentar regular otros usos del maíz, como el uso para elaborar piensos de animales o para alimentos industrializados. Pero pues lo cierto es que lo ponían también al caso en que hubiera el suficiente abasto para ir regulando la sustitución de importaciones. Y esta es la cuestión que a los de Estados Unidos les puso en alerta, porque nos hemos convertido en el principal importador del maíz de Estados Unidos, ocupando el primero o segundo lugar y dividiéndolo entre China, Japón, México, pero nosotros o estamos en el primero o estamos en el segundo. Entonces es un gran negocio para ellos y también es una forma de control político de la economía mexicana, de la subordinación mexicana. Y además ellos se han convertido en los defensores de la biotecnología. Entonces, aceptar que hubiera una regulación de cultivos biotecnológicos les parecía y les sigue pareciendo muy grave, no solo porque es un negocio, sino porque es una forma que ellos han escogido para que se desarrolle su agricultura y todos los negocios vinculados al sector agrícola de Estados Unidos. Estados Unidos produce 346 millones de toneladas. En México producimos 27. ¿Por qué México rechaza el consumo de maíz transgénico cuando existen otros productos transgénicos que se siembran aquí, como es el caso, por ejemplo, del algodón? Bueno, en el caso del algodón, bueno, yo creo que México ha estado muy subordinado a la política de Estados Unidos y únicamente, y no por iniciativa de los gobiernos pasados, sino por iniciativa primero de los científicos y luego del movimiento social, se empezó la resistencia contra los cultivos transgénicos. Esta resistencia se ha enfocado más en el maíz por ser el principal cultivo mexicano, el principal básico para la alimentación nacional y en este se han enfocado como la fuerza del movimiento social para decir que no queremos maíz transgénico como alimento principal. Pero es solamente a partir de este gobierno que desde el gobierno surge esta iniciativa de tratar de regular las importaciones de maíz transgénico para consumo humano. O sea, solamente de maíz transgénico blanco, no del amarillo. Bueno, sí. Así lo dicen, sí, regular el maíz transgénico. Ellos no utilizan en el decreto la palabra blanco o amarillo, pero sí se sobreentiende porque dicen para consumo humano. En el decreto, bueno, el primer decreto fue en 2020, diciembre. Y hay uno segundo. Hay un segundo decreto que es del 14 de febrero de este año como respuesta a las presiones de Estados Unidos, en donde ya especifica
tratando de limitar, de decir, solamente se va a regular el consumo de maíz para la fabricación de masa y tortillas. Dejan libre el grueso del maíz que se importa, que es para alimentos de ganado y también para el uso industrial, inclusive y sea para consumo humano, tratando de limitar pues la escalada de la confrontación con Estados Unidos. Ana, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor en 1994. Después se convirtió en el TEMEC, en el marco ya prácticamente del nuevo gobierno, 2018, 2019. En ese primer tratado tú hiciste un estudio pionero donde documentaste cómo el maíz estadounidense entraba a México con precios de dumping, o sea, cómo la cantidad de subsidios que reciben los agricultores estadounidenses, ¿no?, hacía prácticamente imposible que los mexicanos compitieran, y en el marco del libre mercado que abría las fronteras, pues provocaba que los productores tuvieran que seguir, que dejar de producir. Esa situación de dumping que tú documentaste entonces, ¿ha desaparecido? ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo. Bueno, lo que documenté en su momento era que el gobierno mexicano había tratado de informar a la opinión pública mexicana, a la sociedad civil que rechazaba la entrada de maíz transgénico en el viejo TLC, y dijo el gobierno mexicano que le había conseguido las mayores protecciones por 15 años, 215% de arancel, en un periodo que se iba reduciendo hasta el 2008. Pero no, en 1996 el gobierno mexicano de manera unilateral reduce los aranceles, abre las fronteras, y entonces este maíz, que tiene una gran cantidad de subsidios, entra a México importado por las grandes empresas importadoras, y porque es más barato. ¿Te parece que si hacemos una pequeña pausa aquí en este clima de desastre con la producción nacional de maíz? Sí, claro. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, platicando sobre la guerra del maíz entre México y Estados Unidos, próximamente también con Canadá, con la doctora Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECAM. Ana, te interrumpí en el intermedio cuando nos estabas explicando cómo en 1996, en el marco de lo que fue el Tratado de Libre Comercio, México abre sus fronteras y permite la entrada masiva de importaciones de maíz subsidiado en Estados Unidos. Exacto. Y la pregunta es, ¿esta situación se sigue dando? ¿Siguen teniendo que competir los productores mexicanos que tienen costos de producción distinto con los grandes agricultores estadounidenses que tienen una gran cantidad de subsidios estatales detrás? Sí, claro. Siguen teniendo que competir con los subsidios y las condiciones de producción de Estados Unidos, dado que, por ejemplo, el gobierno mexicano tiene que subsidiar ese diferencial de costos para que se puedan vender las cosechas nacionales, porque si no, los importadores, o sea, las empresas, escogerían importar todo el maíz, porque el mexicano, aunque es mucho mejor y es distinto, es más caro. Entonces, el gobierno mexicano
tradicional, bueno, normalmente tiene que subsidiar durante la época de cosecha a los compradores para que adquieran el maíz mexicano. Ese diferencial varía año con año, etcétera. Pero entonces, además, lo que logramos ver en esos estudios de aquel entonces era que el maíz importado se había convertido en un negocio financiero porque además de darle subsidios a los productores de Estados Unidos, había créditos blandos para la exportación, para que sacaran el maíz que sobraba en Estados Unidos y lo llevaran a cualquier lugar, en este caso a nuestro país. Los productores maiceros en esos primeros años, 96, 97, se quedaban con cosechas enteras que no se podían desplazar. Pero además, en aquel entonces no se entendía, nada más por ser un negocio financiero. Y ahora a la distancia lo que se ve es que no, que el paquete era completo. Al abrir las importaciones, entonces se vinieron a instalar a México los consumidores o los que utilizan, las empresas que utilizan el maíz como insumo. Entonces, las fábricas de puercos, por ejemplo. Exacto, las fábricas de puercos, de pollo. Y hablamos de fábricas, no de granjas. No de granjas. Los animales soñarían estar en una granja. Están en una fábrica, hacinados, con unas escalas de producción enormes. Entonces, cuando empieza el Tratado de Libre Comercio en los 90, por ejemplo, en el caso de los pollos, la gran mayoría de los pollos, un 80%, se producía en las regiones, en pequeñas unidades de producción y se vendía en los mercados locales. Ahora las cifras son absolutamente al revés. Más o menos el 70% de las fábricas son fábricas de pollos, un 20% serían medianos y un 10% pequeños. En el caso de los puercos pasa lo mismo. Un 30% de la producción de puercos al inicio del TLC era integrada, intensiva, en fábrica, y ahora las proporciones han cambiado. Entonces, ese paquete que venía con las importaciones de maíz, después quedó claro cuando vinieron a instalarse los principales controladores pecuarios de Estados Unidos y muchas veces a nivel global, como Tyson, Pilgrims en el caso de los pollos, Smithfield en el caso de los puercos. Y bueno, este cambio ha hecho que si bien en la pequeña producción ganadera no se utilizaba el maíz como insumo, en la producción fabril de puercos, aves y vacuno, el maíz es el insumo central para la fabricación de los alimentos balanceados. El segundo decreto mexicano divide en tres el tipo de consumo de maíz. Habla del destinado al uso humano para la masa y la tortilla específicamente, del destinado a los forrajes y otro tipo de derivados industriales, etcétera, etcétera. En Estados Unidos el maíz sirve incluso para darle de comer a los coches, ¿no? O sea, toda la producción de etanol es un porcentaje muy importante de esa producción que se destina a eso. O sea, no se destina al consumo humano como en el caso mexicano. ¿Qué es lo que Estados Unidos alega ahora de este decreto para llevarlo al terreno de la controversia comercial? Lo que están reclamando es que, bueno, el decreto
resulta de las presiones anteriores, de las reuniones, y que habían puesto un ultimátum hasta el 13 de febrero para contestar. El gobierno mexicano contesta con el nuevo decreto, aclarando esto que tú dices, las 3 diferenciaciones del maíz, pero el secretario de Agricultura, el representante comercial dicen que no, que eso no es suficiente y que lo que ellos están reclamando es la visión de México sobre la biotecnología, que para ellos no está basada en la ciencia. Entonces, lo que están reclamando es, por un lado, que COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Regulación de Riesgos Sanitarios, debe aprobar los eventos transgénicos que van a entrar al país. Y COFEPRIS desde 2021, mediados, tenía parados 14 eventos sin aprobar y uno tenía rechazados 14 eventos. El más famoso fue uno de Bayer, que rechazó en agosto de 2021. Eso es el primer punto que reclaman. ¿Dónde están los argumentos para rechazar esos eventos transgénicos de maíz en México? Y el segundo punto que reclaman, que es rarísimo, es simple y sencillamente porque en el decreto del 14 de febrero el gobierno dice que en un futuro, dependiendo del abasto, va a intentar sustituir las importaciones de maíz para el uso pecuario y para el uso industrial de consumo humano. Pero es tan lejos como un deseo. Pero ese artículo 9 está redactado de tal manera que dices, wow. Diera la impresión, Ana, que aquí lo que está en disputa, en entredicho, es qué tanto un país puede ser autosuficiente desde el punto de vista agropecuario, rural, en el marco del libre comercio. O sea, las reglas de libre comercio dieran la impresión, le dan a las grandes potencias el derecho de tener acceso a los mercados de las metrópolis, como es el caso mexicano, sin que las metrópolis puedan meter las manos. Exacto, sí. A mí me parece que las propuestas de autosuficiencia alimentaria son casi imposibles en el marco del libre comercio, porque pongamos que no existiera una controversia, pero tan solo no puedes ser autosuficiente si tienes el mercado abierto. Si otro país decide bajar sus precios a la mitad, ¿por qué a este país le van a comprar el maíz? No, las empresas van y lo compran donde sea más barato, donde tengan costos financieros mejores o cualquier cosa. La otra, si se pone una nueva planta fabril de puercos y eras autosuficiente, pues ahora necesitas más. O sea, pareciera que hay una gran contradicción entre autosuficiencia alimentaria y libre comercio. Y en eso, el libre comercio también es como la ley del más fuerte. Si tú tienes una mayor fuerza política, puedes ganar en el libre comercio las disputas que quieran. Estaba viendo como en Francia se repitió este pleito, pero en principios de los años 2000, en 2012, pero Francia siempre ganaba, porque Francia es una potencia agrícola en Europa. Y entonces Francia impedía la entrada de transgénicos. La Unión Europea decía, no, está fuera de la norma de la OMC, pero Francia ganaba.
En Estados Unidos, buena parte de la producción maicera se concentra en estados que son llamados, del medio oeste sobre todo, que son llamados el cinturón maicero. Estados, no exclusivamente, pero en su gran mayoría republicanos. Este año se tiene que discutir en Estados Unidos el plan quinquenal, porque ahí sí hay plan quinquenal para la agricultura, el famoso Farm Bill, y hay elecciones en Estados Unidos. ¿Hasta dónde el clima político de estas elecciones y de estos granjeros en estos estados afecta esta guerra comercial con México? Pues yo creo que la afecta mucho, aunque no exclusivamente, también la parte de los negocios, la parte de la biotecnología, la parte del modelo agropecuario que ellos han decidido impulsar, pero este clima de necesidad de tener unos ciudadanos para el voto y el enojo del cinturón maicero, de los agricultores maiceros, por supuesto que están ahí jugando cuando en la ley agrícola quinquenal se van a definir los estándares que van a seguirse por 5 años. Entonces sí, es un momento en que se juntan muchos las condicionantes políticas internas de Estados Unidos con el cuestionamiento a su agricultura, su modelo, sus corporaciones. Ana Dita, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. No, fue un gusto, muchas gracias a ti y a Telesur. Y que sus tortillas no sean transgénicas. No, esperemos que no, pero está difícil. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.